internet por mi laptop, se va a ver muy borroso, como ya ha pasado hace 2 semanas, si no me equivoco, demasiado borroso, ¿no? Entonces no voy a poder pasar las diapositivas porque también se está perdiendo la señal, ¿ya? Así que vamos a hacer por esta semana, mientras se arregla, o por hoy nada más, porque de acá nos toca mañana, creo, mañana, sí. Voy a hacerlo por hoy. En la clase teórica lo voy a hacer en la pizarra. Yo sé que se hace por PowerPoint y lo demás, pero por hoy nada más lo voy a hacer y ya mañana lo continuamos con las diapositivas. ¿Ya, muchachos? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Se entendió lo que dije? Bueno, no a copiar, porque la teoría la vas a tener mañana, ¿sí? O, bueno, hoy en la tarde ya lo termino de enviar, ¿sí? Pero sí te voy a decir qué cosa debes copiar para ir agarrando los ejercicios. No vas a copiar todo, presta atención. Te voy a decir lo que debes de apuntar, esta formulita, este conceptito, nada más. ¿Estamos de acuerdo? Para atacar los ejercicios. Y ya mañana abarcamos ya toda la teoría con el PowerPoint. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, solo por hoy, nada más. ¿Ya, muchachos? Bien, entonces hoy vamos a hacer electrodinámica. ¿Sí? Hoy vamos a hacer electrodinámica y nosotros vamos a estudiar al movimiento de las partículas cargadas, netamente hablando al movimiento de electrones. Así en esencia, muchachos, nosotros nos vamos a concentrar en 3 cosas: corriente, resistencia y voltaje. Dicho de otra manera, diferencia de voltaje. Asociaciones de resistencia, serie, paralelo. Energía disipada por medio de una resistencia, ahí vamos a ver lo que es potencia eléctrica, y las famosas leyes de Kirchhoff. Eso es todo lo que nosotros vamos a ver, ¿ya? Entonces, primero comenzamos con intensidad de corriente. Con la intensidad de corriente, denotado con la letra I, cuyas unidades son los amperios, ¿sí? Cuyas unidades son los amperios. Nosotros lo vamos primero a calcular, ¿sí? Primero a calcular como intensidad igual a carga sobre tiempo, ¿ya? Intensidad igual a carga sobre tiempo. ¿Estamos de acuerdo? La carga que se mide en Coulomb, y el tiempo que se mide en segundos. Nosotros ya hemos hecho carga como N por curso E, cantidad de electrones por la carga de cada electrón, y el tiempo que debe estar en segundos. ¿Qué unidades te da esto de acá? Esto de acá te da unidades de amperios. ¿Estamos de acuerdo? Te da unidades de amperios. Entonces, la intensidad de corriente, ¿sí? Se va a calcular como cantidad de carga entre tiempo, obviamente acá no hay signo, es una magnetoescalar, donde las unidades van a ser los amperios, ¿sí? Luego de eso vamos a tener a la resistencia eléctrica. ¿Qué es la resistencia eléctrica, maestro? Bueno, la resistencia eléctrica, muchachos, no es otra cosa que la oposición que ofrece un cuerpo al paso de la corriente. Es como la tensión muscular que uno tiene en el cuerpo, es como el grado de compactación que tiene una casa que está construida, los materiales, todos los cuerpos, todas las sustancias, también ejercen por naturaleza una cierta resistencia a este paso de electrones, que se le llama corriente, ¿ya? No es que pasen menos ni más corrientes, significa es la sensación que uno siente o que el cuerpo siente al pasar los electrones, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Bien. La resistencia eléctrica también tiene su formulita, también se calcula. La resistencia eléctrica se calcula como resistividad por longitud sobre área. Una resistencia eléctrica de manera convencional o de manera general, siempre lo vamos a asumir como un cilindro, como un tubito, ¿ya? Como si fuera un cable, como un tubito. Siempre lo vamos a asumir así. Entonces, aquí
tenemos al área transversal, tenemos a la longitud de la cuerda y tenemos a la resistividad, ¿ya? Área, longitud y resistividad. ¿Estamos de acuerdo? La longitud, bueno, ya sabes que se mide en metros. El área transversal, que se mide en metros al cuadrado. Y la resistividad, que no es otra cosa que una variable que tiene todo cuerpo, así como el calor específico, así como la densidad de un cuerpo. También todos los cuerpos, acá en este tema, tienen un coeficiente llamado resistividad eléctrica, cuyas unidades son los ohmios por metros. Cuando yo multiplico todo esto en esta relación, las unidades que a mí me salen son los famosos ohmios, ¿no? Una herradura, el símbolo de God of War para los amantes de los videojuegos, como gustes. Entonces, acuérdate, la resistencia eléctrica se calcula como resistividad por longitud sobre área. Resistividad va a depender del tipo de material. El área es el área transversal en metros cuadrados, que por lo general es un círculo, aunque no suele interesar. Y la longitud del cable, la longitud del cuerpo, que se mide en metros, ¿ya? Ahí tenemos a la fórmula, y ahí ya tenemos a la intensidad de corriente y a la resistencia eléctrica. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí? Nosotros vamos a aplicar algo conocido como la ley de Ohm. ¿Ya? ¿Y cuál es esa ley? La ley de Ohm me dice que si por una resistencia eléctrica, que se va a simbolizar, esta resistencia eléctrica se simboliza de esta manera, como si fuera una glasita, así se simboliza. Entonces, si yo tengo una resistencia eléctrica, denotado con R, y por los extremos de esta resistencia se genera una diferencia de voltaje, entonces por esta resistencia está pasando corriente. ¿Qué me dice la ley de Ohm? La ley de Ohm me dice que la diferencia de voltaje entre A y B, ¿sí?, es directamente proporcional a la intensidad de corriente que se genera entre A y B o que pasa por esta resistencia. Por lo tanto aparece esta relación de acá, que la diferencia de voltaje entre A y B entre la intensidad de corriente es igual a una constante. ¿Y qué es lo único constante que podemos tener aquí? La resistencia, o conocido chuscamente como pi, que seguramente lo habrás visto en tu cole. Voltaje igual a I por R, donde voltaje es la diferencia entre los puntos A y B. ¿Estamos de acuerdo? Y esta diferencia de voltaje entre A y B se calcula como I por R. Eso lo dijo Ohm, por eso es su ley. La ley de Ohm me dice que la diferencia de voltajes entre los extremos de una resistencia se calcula multiplicando corriente por resistencia. La famosa ley de Ohm. Y muchachos, esta es la parte medular de la electrodinámica. Hay cositas, sí, como en corriente, tipos de sentidos, ¿no? Sentido convencional, sentido real. Hay cositas como resistencia eléctrica, sí. Por ejemplo, si a la resistencia lo caliento, le aumento la temperatura, ¿qué es lo que pasa con su, qué es lo que pasa con su valor? Disminuye, aumenta, ¿qué es lo que sucede al final con su conductividad eléctrica? Pero esta es la parte medular, esta es la parte que tú debes entender. Uno, que se trabaja con corriente de resistencia y esos dos se relacionan en la ley de Ohm, donde el voltaje generado en una resistencia, o en lo, mejor dicho, el voltaje generado en los extremos de una resistencia se calcula multiplicando la corriente por la resistencia por donde está pasando. Y por R igual a voltaje. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí? Profe, Pregunte. una pregunta, nosotros no vamos a hacer repaso ¿Pasó? porque los demás profesores, hemos tenido ya repaso de química, pensaba que también íbamos a tener repaso. Sí, pero hemos hecho un tema nomás. Después del último repaso que hicimos hasta energía, que fue hasta calorimetría, creo. Pues hicimos dos Ay, temitas, ya, profesor. calorimetría y electrostática. Sí, cuando terminemos, creo, electrodinámica y magnetismo,
Creo que ahí recién vamos a hacer repaso de los otros temas, de calorimetría, electrostática, electrodinámica y electromagnetismo. Ay, ya, Bueno, profesor. sí, porque a mí no me Pero han informado nada, si no hubiera mandado material. era una duda, profesor. Bueno, no se preocupe. Bien, entonces, hasta aquí, dudas de aquí. Y carga entre tiempo. R, resistividad por longitud sobre área. Y VIR, voltaje igual a I por R. Acuérdense de este esquemita. Acuérdense de ese esquemita. Bien, muchachos, entonces ya copiaron las formulitas. Claro que sí, Yacha. La ley de Ohm simplemente me dice que si por una resistencia pasa corriente, el voltaje que se genera aquí se calcula multiplicando I por R, nada más. Eso es lo único que hay que aprender en la ley de Ohm. Que en todas las resistencias que pasan corriente, el voltaje se calcula como I por R. ¿Ya? Bien, entonces ya tenemos las 3 cosas más importantes de electrodinámica. ¿Cuáles son esas cosas? Que nosotros conocemos: corriente, resistencia y voltaje. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? Ahora, lo que nosotros vamos a ver a continuación es lo siguiente. Vamos a ver las fuentes de voltaje. Fuente de voltaje. Esta fuente de voltaje, muchachos, se simboliza de esta manera. Así se simboliza. Como un palo grande y un palo chiquito. ¿Ya? Donde el palo grande es considerado positivo y el palo chiquito es considerado negativo. Entonces, como hay 2 signos en esta simbolización de aquí, acá también se genera una diferencia de voltaje. Pero esta diferencia de voltaje es diferencia de voltaje de la fuente. Y esta diferencia de voltaje de la fuente se simboliza para diferenciar de las otras diferencias de voltaje que hemos aprendido a calcular gracias a la ley de Ohm, al VIR, porque nosotros acabamos de aprender de que si acá hay una resistencia y por acá pasa corriente, acá ¿qué cosa hay? Acá ¿qué cosa hay? Una diferencia de voltaje, bueno, entre los extremos, ¿no? Pero hay una diferencia de voltaje. ¿Cómo se calcula esa diferencia de voltaje? I por R. ¿Quién lo dijo? Ohm. Eso estamos aprendiendo. Pero la fuente de voltaje, que se simboliza con esta manera, que también es una diferencia de voltaje, esta diferencia de voltaje de la fuente tiene, para no confundirlo con ella, tiene una simbolización, que es esta de aquí. A esta diferencia de voltaje generada por la fuente tiene un nombre. ¿Saben cómo se le llama? Se le llama también como fuerza electromotriz.
que seguramente lo has escuchado con las siglas de FEM. Entonces, la fuerza electromotriz no es otra cosa que una diferencia de voltaje. Pero es la diferencia de voltaje, no de la ley de Ohm, no, sino es la diferencia de voltaje que me brinda la fuente. La fuente se simboliza de esta manera. ¿Y dónde lo voy a ver? En algunos esquemitas. Por ejemplo, acá, mira. Por ejemplo, aquí. Acá yo tengo una esquemita. Aquí está. Acá hay una esquemita. Y aquí automáticamente tú reconoces a tu fuente y le ponemos una E. Recordemos que esta es la fuente, ¿sí? La letra E, la fuerza electromotriz, y es una diferencia de voltaje, pero es la diferencia de voltaje de toda la fuente. Bien, y acá tengo una resistencia, ¿no? Ahí tengo una resistencia. Puedo tener varias resistencias, que en breve vamos a diferenciarlas de dos tipos, arreglos en serie y arreglos en paralelo, ¿ya? Por ahora, quiero hablar acerca de la fuente. Porque la fuente, como bien lo dice acá, es otra diferencia de voltaje. Ok, profe, yo veo este simbolito, veo la fuente. A partir de la fuente es donde salen los electrones. A partir de la fuente es donde inicia la corriente. Y como el palo grande es positivo y el palo chiquito es negativo, ¿por cuál de los dos palos sale la corriente, profesor? La corriente siempre va a salir por el palo positivo. La corriente siempre va a salir por el palo positivo y va a llegar al palo negativo. Siempre. ¿Estamos de acuerdo? La corriente sale del positivo y entra al negativo. La corriente se orienta de más a menos. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, muchachos? ¿Sí? La corriente en este circuitito y en todos los circuitos siempre se va a orientar del palo grande hacia el palo chiquito. ¿Todos de acuerdo? Bien, profe. Ahora, esta fuente, esta diferencia de voltaje, puede ser de dos tipos. Puede ser fuente real o puede ser fuente ideal. Ok, ¿cuál es la diferencia entre una fuente real y una fuente ideal? Bueno, la diferencia es que la fuente real tiene resistencia interna. Llamado R minúsculo. Mientras que la fuente ideal, ¿sí? Pero que la fuente ideal no tiene resistencia interna. ¿Estamos de acuerdo acá? Entonces, muchachos, fuente real tiene resistencia interna. Fuente ideal no tiene resistencia interna. Significa que acá en esta fuente puede haber una pequeña resistencia interna, conocido como R minúscula, o puede no tener una resistencia interna, como bien lo leemos acá. En casi todos los problemas, ¿ya? Las fuentes siempre van a ser ideales, o sea, donde no hay resistencia interna. Gracias a la ley de Ohm, yo aquí obtengo una diferencia de voltaje. ¿Sí o no? Gracias a la ley de Ohm, yo tengo que I por R es una diferencia de voltaje. Entonces, en una fuente ideal, el valor de la fuente, la diferencia de voltaje de la fuente y la diferencia de voltaje de
la ley de Ohm de I por R son iguales. Entonces, el valor de la fuente es igual a mi por R. En una fuente ideal, el valor de la diferencia de voltaje de la fuente y el valor de la diferencia de voltaje acá en la resistencia, en la ley de Ohm, son iguales. Porque aquí adentro no hay resistencia interna. Oiga, pero ¿qué sucede en una fuente real? Casi parecido. Lo que sucede es que al valor de la fuente, ¿sí? En una fuente real, al valor de la fuente, se le tiene que quitar, ¿qué cosa? Un voltaje chiquito, porque recuerda que esto de acá es diferencia de voltaje. Y esto de acá también es diferencia de voltaje. Entonces los puede igualar porque los dos son diferencia de voltaje. Solo que él es de la fuente, que ya me lo van a dar de dato, y él se calcula multiplicando el I por el R. Entonces, a la fuente, a la diferencia de voltaje de la fuente, si es que fuera real, se le quita un voltaje chiquito que está adentro. Y tú acabas de aprender, gracias a la ley de Ohm, de que todos los voltajes, a excepción de la fuente, que repito, te lo van a dar de dato, todos los voltajes, gracias a la ley de Ohm, se calculan como I por R. Cada vez que hay una R y hay una I, un voltaje. ¿Cómo se calcula? I por R. Entonces, al voltaje de la fuente le quitamos el voltaje interno. Y a eso recién lo igualamos al voltaje de la ley de Ohm, al voltaje externo, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, esto es lo que sucede en una fuente real y esto es lo que sucede en una fuente ideal. ¿Sí? En una fuente ideal, la ley de Ohm y el valor de la fuente son iguales. En una fuente real no son iguales. Al valor de la fuente le tengo que quitar un voltaje chiquito. ¿Cómo sé que tiene un voltaje chiquito adentro? Porque hay una pequeña resistencia interna adentro. Y cuando la corriente pase por esa resistencia interna, le quita voltaje. Entonces, al voltaje de la fuente, le quito el voltaje interno chiquito que tiene. Y eso recién lo igualo al I por R. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí? No. Convencional no. Convencional no tiene nada que ver. Fuente ideal. Ahora, si no me dice a mí qué fuente es, tengo un esquema como este, pero a mí no me dice qué fuente es, ¿yo qué voy a asumir? Que la fuente es ideal. ¿Sí? Que el valor de I por R se iguala al valor de la fuente. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, muchachos? ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Con cuál fuente vamos a trabajar? Si no me dice, con la ideal. Así que ahora, chicos, tengan en cuenta lo que simboliza la fuente, más menos. La corriente siempre va de más hacia menos, ¿sí? Siempre del palo grande hacia el palo chiquito. Y recuerden cómo se calcula o qué es lo que se cumple en ambas fuentes. Reales e ideales. ¿Con cuál casi siempre vamos a trabajar? Con una fuente ideal. ¿Cuándo vamos a trabajar con una fuente real? Cuando el problema te diga que la fuente es real. Pero casi todos los problemas los trabajamos con las fuentes ideales. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? Por favor, estoy a través de mi celular, así que cuando envían mensajes, luego te envía y no los puedo leer. Hablen, desconéctense, interactúen.
Bien, entonces no hay dudas hasta aquí, ¿no? Ujú. Bien, alcancé a leer un mensaje, no sé de qué, pero pedía volver a explicar, por favor. Hable, muchachos, porque si alguien más me dice continúe, yo voy a continuar. Chicos, recuerden que la fuente de voltaje es otra diferencia de potencial, ¿ya? Es otra diferencia de voltaje, que lo podemos tener en este circuito. ¿Cómo identifico la fuente? Porque va a tener un palo grande y un palo chiquito. Entonces, yo voy a tener dos tipos de fuentes, reales e ideales. Una fuente real es aquella que sí tiene una resistencia interna y al valor de la fuente, que te lo van a dar de datos, le voy a quitar I por R minúscula, que es el R que está dentro de la fuente, y eso lo voy a igualar al I por R del circuito, se le llama o R externo, como quieras verlo. Pero si la fuente es ideal, entonces no hay resistencia interna. Y si no hay resistencia interna, entonces lo que dice la fuente y el I por R son del mismo valor. Porque recuerda que el I por R es una diferencia de voltaje. Esta diferencia de voltaje con esta diferencia de voltaje, ¿cómo son? Iguales. ¿Por qué son iguales? Porque eso se cumple en una fuente ideal. Si la fuente fuera real, este I por R, diferencia de voltaje, y esta fuente, otra diferencia de voltaje, ¿son iguales? No, no son iguales. Él va a ser más pequeño. Entonces, ¿qué le hago a la fuente? Le quito I por R interno y eso le igualo al I por R del circuito. ¿Ya? Pero como repito, casi siempre vamos a trabajar en fuentes ideales. Casi siempre, casi siempre. Bien, muchachos. Bien. Ya, bien, ya. Se están diciendo que hay repaso, yo estoy avanzando, al menos ya acabemos esta pequeña parte. Y ya mañana hacemos un pequeño repaso y después continuamos. Ya. Chicos, sigamos, estoy avanzando esto, sigamos, no se preocupen, se preocupen. No hable de los factores, no del producto. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Ahora lo que nosotros vamos a aprender, es que yo acá tengo una resistencia interna, ¿sí? Y por acá pasa una corriente, ¿ya? ¿Sí? Yo tengo una resistencia, por acá hay una corriente, y lo que vamos a aprender es que por esta resistencia se genera energía, se disipa energía. ¿Serio, maestro? ¿Sí? O sea que hay una resistencia, pasa una corriente y se disipa energía. Claro que sí. ¿Se puede calcular esa energía? Por supuesto que sí. ¿Cómo se calcula esa energía? Esa energía se calcula como potencia eléctrica multiplicada por tiempo. Entonces aquí tengo energía igual a potencia eléctrica por tiempo. Energía igual a potencia eléctrica por tiempo. Ponemos por aquí que T es potencia eléctrica. P es potencia eléctrica. ¿Todos de acuerdo? Genial. Oiga, profe, ese T es tiempo y va a estar en segundos, obviamente. ¿Esa potencia eléctrica se calcula, maestro? ¿Se calcula? ¿O me lo van a dar de dato también, como el valor de la fuente que me van a dar de dato? No, sí, se calcula. ¿Cómo se calcula esa potencia eléctrica? Esa potencia eléctrica se calcula como intensidad al cuadrado por resistencia, voltaje al cuadrado sobre resistencia o voltaje por intensidad.
Tiene 3 formas en cómo calcularse. Entonces, aquí me concentro y digo, profe, tengo una resistencia, paso una corriente. Por la ley de Ohm, gracias a la ley de Ohm, gracias al maravilloso Ohm, yo sé que I por R genera un voltaje. Y así es como se calcula. Esto es gracias a quién? A la ley de Ohm. O sea, yo acabo de aprender el día de hoy, a las 10:52 de la mañana, un 10 de agosto del 2020, que si tengo una resistencia y paso una corriente, hay un voltaje. ¿Cómo se calcula? I por R. Pero no solo eso. Por esa resistencia, donde pasa una corriente, también se disipa una energía. ¿Y esa energía cómo se calcula? Potencia eléctrica por tiempo. Donde la potencia eléctrica también se calcula de 3 maneras distintas. Intensidad cuadrada por resistencia, voltaje cuadrado sobre resistencia o voltaje por intensidad. Mira lo que acabas de aprender. ¿Dudas? ¿Dudas? Ahora, profe. Muy bien, excelente. Profe, ¿y calorías? Porque nosotros aprendimos en calorimetría, ¿sí? De que la energía y el calor eran lo mismo, ¿verdad? La energía y el calor eran lo mismo, ¿sí? Y como la energía y el calor eran lo mismo, claro, pero teníamos que multiplicar por un factorcito, el famoso equivalente mecánico térmico. No lo podía igualar así como así, porque uno era joules y el otro era calorías. No te preocupes, la cantidad de calor también se puede calcular. ¿Y cómo? ¿Y cómo se calcula ese calor? Agarras a la energía, que ya sabes cómo se calcula, y lo multiplicas por 0.24. Así es como se calcula la cantidad de calor que puede disipar esta resistencia. Uy, acá ya te salen calorías, porque acá me salen joules. Te dije, casi siempre se usa el 0.24 para la conversión. Bueno, a esto le han puesto un nombre, ¿no? ¿Así? ¿Cómo le han puesto? Le han puesto efecto Joule. ¿Y por qué? Bueno, no sé, pues ya alguien está, pues, es un fan enamorado de Joule, pusieron ese nombre. Ah, ya, solo por eso. Sí. Bien. Bien, muchachos. Entonces, hasta aquí, mira lo que estamos aprendiendo. ¿Ah? Mira lo que estamos aprendiendo. Entonces, vamos a recapitular. Vamos a recapitular lo que estamos aprendiendo el día de hoy en electrodinámica. Hemos aprendido que existen 3 cosas bien importantes: corriente, resistencia y voltaje. La corriente, que se calcula como carga de tiempo, se mide en amperios, es el movimiento de los electrones a través de un cuerpecito, ¿sí? Ese cuerpecito presenta por naturaleza una resistencia, que es la oposición al paso de los electrones. Esa resistencia se calcula como resistividad por área sobre longitud y se mide en ohmios. ¿Sí? Ahora bien, esa resistencia que se simboliza como una glasita, en los extremos puede presentar una diferencia de voltaje. Esa diferencia de voltaje es que provoca que por ella pase corriente. Eso significa, maestro, que si en los extremos la diferencia de voltaje vale 0, o sea, los voltajes son igualitos, ¿pasa la corriente por esa resistencia? No. Ah, ya. Entonces, para que por una resistencia pase corriente, entre los extremos tiene que haber voltajes diferentes. Excelente. Y como hay voltajes diferentes, hay una diferencia de voltaje. Claro que sí. Y esa diferencia de voltaje se calcula multiplicando la I con la R. El famoso pi. ¿De quién es esta relación? De la famosa ley de Ohm. La ley de Ohm me dice que la diferencia de voltaje en los extremos de una resistencia, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Se acabó.
Luego de esto hemos visto de que las fuentes son obviamente el lugar de donde nace la corriente. Y esas fuentes también son diferencia de voltajes. Y hemos visto dos tipos de fuentes, reales e ideales, donde nos enfocamos casi en nuestro 100% en las fuentes ideales, donde una fuente ideal es aquella donde el valor de la fuente y el valor del hipoder son iguales. No tengo por qué asustarme. Y ahora acá acabo de aprender que por una resistencia que pasa corriente, que genera un voltaje, técnicamente hablando, diferencia de voltaje, también puede disipar energía. Esa energía se calcula multiplicando la potencia eléctrica por el tiempo. La potencia eléctrica no te lo dan de dato, lo debes de calcular. ¿Cómo calculas esa potencia eléctrica? I cuadrado por R. Recuerda que el I es corriente, el R es resistencia, el U es voltaje, la ley de Ohm es la relación. Voltaje cuadrado sobre R o voltaje por intensidad. Y si me piden calor, no hay por qué preocuparse. El calor es algo que hemos visto, donde energía y calor significan lo mismo, pero se multiplica por un factor de conversión. ¿Cuál es ese factor? Calor igual a energía por 0.24. ¿Cómo se le llama esta relación? Efecto Joule. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? No, profe, continúe. Excelente. Ahora lo que vamos a aprender son los diferentes tipos de asociaciones. Asociaciones, sí. Te dije que se pueden juntar dos, tres o varias resistencias. Existen dos tipos de ordenamientos, las que están en serie y las que están en paralelo. Vamos a ver esas dos. Serie y acá paralelo. Vamos a ver esos dos tipos de ordenamiento. Bien. Una asociación Bien, muchachos, hasta acá nosotros ya sabemos muchas cosas, como por ejemplo, esto es la fuente, el lugar de donde nace la corriente. ¿Qué otra cosa también yo sé? Que el palo grande significa positivo y el palo chico significa negativo. Acá igual. Mira lo que ya hemos aprendido. ¿Qué otra cosa hemos aprendido? De que la corriente
obviamente, tiene que ir de positivo a negativo. Y lo que vamos a poner aquí para tratar de entender bien esto es lo siguiente. ¿Cuál, maestro? Bueno, yo sé que la corriente sale del positivo y entra al negativo, va de más a menos. Entonces, acá hay una corriente que sale de la fuente. Yo le voy a poner I sub F, intensidad de corriente de la fuente. Y luego esa corriente obviamente va a caminar por este circuito. Y acá va a haber un I1. Acá va a haber un I2. Y acá va a haber, bueno, un I3 para que sea respectivamente. Y acá va a haber un I2. Lo mismo sucede acá en el otro lado. La corriente sale de la fuente, del palo grande, del palo positivo. Aunque ya más adelante esto tiene un nombre llamado polo positivo. No tiene nada. Acá está la intensidad de la fuente. ¿Sí? Y esa fuente va a pasar por cada, y esa corriente va a pasar por cada resistencia. Un I1, un I2, un I3. Bien, esto es lo que nosotros hemos aprendido. Es lo que está pasando con cada regla, tanto en serie como en paralelo. ¿Sí? La corriente sale de la fuente y esa corriente pasa por cada resistencia de mi arreglo. La pregunta acá, la primera pregunta que se debe hacer uno es, y así siempre van a estar los arreglos de serie y paralelo, porque yo me imagino que tú ya has hecho una foto mental. Así es en serie y así es en paralelo y siempre va a ser así. ¿O no? No, no. Los arreglos en serie, al menos, casi siempre van a tener este esquema. Casi siempre. O sea, uno consecutivo del otro. En serie significa que una resistencia está consecutiva de otra. Pero entre resistencia y resistencia no debe de haber una línea. Me explico. Si acá hay una resistencia y acá está la otra resistencia, o sea, son consecutivos. ¿Estamos de acuerdo? Cuando las resistencias son consecutivas, sin haber intermediarios, nadie interponiéndose, ni un cablecito ni nada, entonces se dice que está en serie. Pero si acá hubiera una resistencia, entonces R2 con R3 no están en serie debido a ella. Ella es la culpable. Entonces, esta resistencia que le voy a poner un R4. R2 sí estaría en serie con R4. Tampoco. Porque R3 estaría interponiéndose. La única forma de que dos o más resistencias estén en serie es porque nadie se esté interponiendo. Lo único que yo podría decir es que R1 y R3 sí están en serie porque nadie se interpone. En cambio, R2 y R3 no están en serie, porque R4 se está interponiendo. ¿Estamos de acuerdo? R2 con R4 tampoco, porque R3 se estaría interponiendo. R3 con R4 tampoco, porque R2 estaría interponiéndose. ¿Se entendió la diferencia? En cambio, un arreglo en paralelo es aquel cuando dos o más resistencias comparten los mismos extremos. ¿Cómo es eso? Aquí nace lo que se le conoce como el arreglo de puntitos. ¿Arreglo de puntos? Sí, arreglo de puntos. ¿Cómo es eso? Yo aquí, que por lo general se empieza en los extremos de la fuente, siempre por los extremos de la fuente, puedo colocar dos puntitos AB. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Puedo colocar dos puntitos AB. Esos puntitos se pueden mover siempre y cuando no haya resistencia en su paso, no haya resistencia en su camino. Por ejemplo, el puntito B se puede mover aquí, porque no hay resistencia entre ellos. Ese puntito B se puede mover también aquí, porque no hay resistencia entre ellos. Y ese puntito B se puede volver a poner aquí, porque no hay resistencia entre ellos.
El puntito se puede mover siempre y cuando no haya resistencia de por medio. ¿Qué crees que le pasa al puntito A? La misma vaina. El puntito A se puede mover aquí, se puede mover acá y se puede mover acá. Los puntos se mueven siempre y cuando no haya resistencias de por medio. ¿Ya? Dos o más resistencias están en serie siempre y cuando no haya resistencia entre ellos. Muy importante. Bien, ahora, si tú te das cuenta, R1 tiene por extremos A y a B. R2 tiene por extremos A y a B. Y R3 tiene por extremos A y a B. Entonces, cuando dos o más resistencias tienen los mismos extremos, se dice que está en paralelo. ¿Cuándo están en paralelo dos o más resistencias? Cuando los extremos son iguales. Cuando dos o más resistencias están en serie, cuando entre ellos no hay otra resistencia. ¿Alguna duda, muchachos? Para Bueno. series paralelas se aplican, por así llamarlo, fórmulas diferentes, ¿verdad? ¿Cómo? Se aplican fórmulas diferentes. Claro, eso ahorita vamos a tocar las formulitas, ahorita vamos a tocar los formulitas. Yo lo que quiero saber es si quedó claro cómo identificar si ese está en serie o si está en paralelo. Profe, ¿puede volver a repetir, por favor? Por fin, voces humanas. Tengo un gato acá al costado que para maullando. A él creo que es. Muy bien. Muchachos, existen dos tipos de asociaciones, series y paralelos, que a primera vista, series parecen ser consecutivos y paralelos, valga la geometría, parece ser que siempre van a estar entre líneas paralelas. No siempre es así, al menos no en paralelo. En asociación de resistencias, casi siempre es este el esquema en serie. Casi siempre. Casi siempre. La única forma de poder asegurar de que dos o más resistencias estén en serie es que entre ellas no haya resistencia de por medio. R2 y R3 están en serie, sí, porque entre ellas no hay otra resistencia. Por eso puse que si de manera imaginaria acá hubiera otra resistencia, no sé, un R4, entonces R2 con R3 ya no están en serie, porque R4 se está interponiendo. Profe, entonces R2 con R4 en serie, tampoco, porque R3 estaría interponiendo. Profe, entonces R3 y R4 están en serie, tampoco, porque R2 estaría interponiendo. La única forma de que dos resistencias o más estén en serie es que no haya ninguna resistencia de por medio. Si acá no hay ninguna resistencia, R2 con R3 están en serie. Si acá no hay ninguna resistencia, R3 con R1 también están en serie. Cuando dos o más resistencias están en serie, cuando entre ellas no hay resistencia de por medio. En paralelo, ¿siempre van a estar así, entre líneas paralelas, como mi geometría me ha enseñado? No necesariamente. Cuando dos resistencias o más están en paralelo. Cuando los extremos, ¿sí? Cuando los extremos, los puntos A y B, los extremos de una resistencia, sean los mismos en las otras resistencias. ¿Y cómo puedo yo asegurar eso? ¿Cómo puedo verificarlo? Muy, pero muy sencillo. Por los extremos de la fuente, siempre empezar por los extremos de la fuente, se colocan dos puntos A y B. Esos puntos, bueno, puedes colocar el punto que quieras, pues, XY, MN, las iniciales de tu crush, yo qué sé. Dos puntos, A y B. Esos puntos se pueden mover siempre y cuando, ¿sí? Siempre y cuando no haya resistencia en su trayectoria. El puntito B se puede mover aquí, sí, se puede repetir, porque no hay resistencia. Igual acá, igual acá. Mira lo que le pasa al punto A. El punto A se puede mover aquí, se puede repetir, sí, porque no hay resistencia. También se mueve acá y también se mueve acá. Y me doy con la sorpresa de que R1, R2 y R3 tienen los mismos extremos. Cuando dos o más resistencias tienen los mismos extremos, esas dos resistencias están en paralelo.
Si son consecutivos y no hay nadie interponiéndose, están en serie. Ahora sí, ¿se ha entendido cuándo está en serie y cuándo está en paralelo? Entendido, profe. Bacán. Ahora, sigamos, ¿no? Algo que habíamos dicho al inicio es que de la fuente, que ya aprendí a identificar la potencia para lo grande y lo chiquito. El grande es positivo, el chiquito es negativo. Acá también la misma vaina. Pues yo aprendí que la corriente sale de la fuente y comienza a pasar por cada resistencia de mi circuito. Sea serie, sea paralelo. La corriente que sale de la fuente pasa por cada resistencia. R1, 1 y 1, R3, 1 y 3, R2, 1 y 2. Y acá igualito. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, gracias, pero muchas gracias a la ley de Ohm, hemos aprendido. A ver, ¿quién me dice que hemos aprendido en la ley de Ohm? Los circuitos. Claro, ¿qué hemos aprendido en la ley de Ohm? El BIR. ¿Qué hemos aprendido? El BIR. El BIR. O sea, ¿alguien me lo traduce, por favor, en cristiano? Intensidad por resistencia es Los igual a la voltajes. diferencia de voltaje. Excelente, muy bien, excelente. Que intensidad por resistencia es voltaje. O diferencia de voltaje, ya, su nombre completo. Pues. Eso significa que gracias a la ley de Ohm, mira, aquí, ¿qué cosa tengo? I1 por R1, ¿qué me da? Voltaje. Diferencia de voltaje. Diferencia de voltaje. I3 por R3, ¿qué me da? Diferencia de voltaje. 2. I2 por R2, ¿qué me da? D2. Maestro, ¿se considera la misma vaina acá al costado? Por supuesto. I1 por R1, ¿qué me da? D1. Ahí está. ¿Y acá? Y aquí. Ahí está. Pero Gracias a la ley de Ohm, yo puedo calcular los voltajes. A ver, alguien está con su audio prendido y no está Jordan, tu interviniendo. micro. Sí, alguien está con el audio prendido y no está interviniendo. Está riéndose. ¡Abuya! ¿Ya la apagó? sí, profe, lo siento. No se preocupe, estamos aprendiendo. Bien, pero me estoy dando cuenta de algo, ¿no? Me estoy dando cuenta de algo. ¿Cuántos somos acá? No sé cuántos seremos, 50, 60. Me estoy dando cuenta que cuando yo hago diapositivas, 95, creo. Parece que cuando yo hago diapositivas, algunos nada más me escuchan, ¿no? Algunos, ¿no? Ahora, de manera indirecta, te estoy obligando a que me escuchen. Estoy obligando. ¿Ya? Ahora bien, gracias a que ya, bueno, gracias a la ley de Ohm, ¿sí? Gracias a la ley de Ohm, ¿sí? Gracias a la ley de Ohm, yo ya sé que por cada I por R, cada resistencia, se puede calcular un voltaje. Así que nadie me pregunte, ¿cómo calculo V1? Cachetado un caga. I por R1, pues, obviamente, gracias a la ley de Ohm. Ahora vamos a ver qué se cumple en cada asociación. Por ejemplo, en serie, ¿sabe lo que se cumple, mi hermano? Que la intensidad de la fuente y la intensidad de cada uno de ellos es la misma. ¿Qué, maestro? La intensidad de corriente es la misma en cada resistencia de un arreglo en serie. ¿Sí? ¿Qué más se cumple, mi hermano? Se cumple que el valor de la fuente es igual a la suma de todos los voltajes que hay en cada resistencia. Dicho de una manera más práctica, la corriente se repite y el voltaje se reparte. A ver, otra vez. La corriente
se repite y el voltaje se reparte. ¿Todos de acuerdo? Oiga, y en paralelo, ¿qué se cumple? ¿Lo mismo, maestro? Se cumple al revés. ¿Cómo al revés? O sea, que el I de la fuente, el I que sale de la fuente, que sale de la corriente, ¿sí? Se calcula sumando todas las corrientes que hay en cada resistencia, ¿sí? El I de la fuente se calcula sumando todas las corrientes que hay en cada resistencia. Y el valor de la fuente, ¿sí? Porque recuerda que si no me dice qué fuente es, asumo que es ideal. Y el valor de la fuente se calcula igualando cada voltaje de cada resistencia. Dicho de otra manera, la corriente se reparte y el voltaje se repite. A ver, maestro, a ver. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Yo tengo dos arreglos. Arreglo en serie y arreglo en paralelo. En serie se cumple que la corriente que sale de la fuente es la misma corriente que hay en cada resistencia. Es la misma. O sea que si de la fuente sale 10 amperios, por R1 ¿cuánto pasa? 10 amperios. Por R3 ¿cuánto pasa? 10 amperios. Por R2 ¿cuánto pasa? 10 amperios. ¡Oh! Se repite la corriente. Maravilloso. Bravo. Bravísimo. Gracias a la ley de Ohm, yo puedo calcular el voltaje en cada resistencia. Pero se cumple que el valor de la fuente, que recordemos que la fuente también es una diferencia de voltaje, solo que va a estar de dato. El valor de la fuente es la suma de la suma de cada voltaje en cada resistencia. Entonces, el valor de la fuente se reparte en cada resistencia. Mientras que la corriente se repite en cada resistencia. En una asociación en paralelo ocurre lo opuesto. La corriente que sale de la fuente se reparte por cada resistencia. Por eso es que para calcular la intensidad de la fuente se suma cada pedazo. Se ha repartido un poquito para ti, un poquito para ti y un poquito para ti. Y para ti también. Mientras que el valor de la fuente se repite. Es la misma en cada resistencia. Ahora sí. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas, muchachos? Todo claro, profe. ¿Ah? Todo claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Muy bien. Entonces, hasta donde hemos explicado, todo genial. Ahora, déjame chismearte algo. ¿Qué cosa? Por favor, se los pido, no haga mensajes porque ahora y a veces no lo leo. Pero ya, Kiarita, ya te leí, Kiarita, te leí. Entonces, a los que no tienen micro, ¿sí? A los que no tienen micro, traten de hacer las preguntas o traten de escribir como mensajes cuando yo digo pregunten o ya termino de explicar. Porque si estoy explicando y tú estás escribiendo, no me voy a dar cuenta y tu pregunta ya voló. ¿Ya? A los que no tienen micro, traten de, por favor, esperar a... ¿Ya acabo de dictar? Sí, ahora escribo mi pregunta. ¿Ya? Que ahorita, el E es el símbolo de la fuente, mija. Así se simboliza la fuente. Que recuerda, es una diferencia de voltaje. Así se simboliza, como una E grande mayúscula. ¿Ya?
Así es el símbolo de la fuente. Así como el I, que es el símbolo de la corriente, así como el V, que es vengador, no, es el símbolo del voltaje. ¿Ya? ¿Sí? De nuevo, otra vez, no alcancé a leer, alguien escribió algo de flechas, no entiendo, otra vez, si puede ahorita escribir su pregunta o si tiene micro desactive y dígame, charlemos un poco. ¿Cuál flecha? No entiendo. Claro, recuerda que la corriente sale del positivo y hace un caminito y se va al negativo. Entonces, para entender hacia dónde va la corriente, le pongo una flechita. Pues, esta flechita me está diciendo que sale del positivo y llega al negativo. Igual acá, esta flechita me indica que sale del positivo, bueno, se reparte, y luego todo se junta y vuelve a entrar al negativo. ¿Todos de acuerdo? Profesor, disculpe, eso del más y el menos no significa que, por decir, empieza con más y termina con menos, ¿verdad? Claro, eso es lo que puse cuando puse la fuente. La corriente siempre va de más a menos. Tú en todos los ejercicios, en tu examen de admisión, vas a ver este esquema. No vas a ver más y menos, vas a ver un palo grande y un palo chiquito. Pero tú ya acabas de aprender que el grande es positivo, el chico es negativo, y tu corriente siempre va a salir del palo grande y se va a orientar al palo chiquito. Siempre. No sé si lo que yo pregunto es como que empieza con 10 y termina con 3, pero sí, eso no significa más y menos, ¿verdad? Empieza con 10, no, y si no, o sea, tú te refieres a que acá haya, o sea, te dan En la números. en la flechita del más, por decir, empieza con 10 la corriente y al cabo del menos, cuando termina con menos y significaría 3. Ah, tú te refieres a que la corriente disminuye de valor. Disminuye o aumenta, ajá, eso. No, la corriente no puede, cuando llega, no puede disminuir de valor, tiene que llegar con el mismo valor. Lo Ya. que sucede es que si tú estás en paralelo, esta corriente que sale con 10, acá le dará 2, acá le dará 4, así ya voy. 6, ¿cuánto falta para 10? 4, 4. y por acá pasa 4. O sea, lo que sí tú puedes decir es que cuando la corriente de la fuente se enfrente a paralelos, esa corriente disminuye, bueno, no que disminuye, sino que se parte, se fracciona, por así decirlo, y va un pedazo en cada uno. Luego esos pedazos se vuelven a juntar y cuando llega al menos, llega toda la corriente con la que salió. Ya está bien, profesor, gracias. No es que salga 10 amperios y llegue 1. No, sí, quería aclararme algo. Gracias, profe. Bacán. Profe, una pregunta. Bueno, nomás. No, mentira, pregunta. ¿Cómo es que la fuente es la diferencia de voltajes? ¿Cómo? ¿La fuente? ¿Cómo es que la fuente es la diferencia de voltajes? Es que la fuente es una diferencia de voltaje. ¿Por qué? Es por eso que lo igualo con el voltaje de I por R. O sea, cuando yo tengo una esquinita por acá, y yo acá tengo dos palitos, uno grande y uno chiquito, y acá tengo una resistencia, yo tengo dos tipos de voltajes. El voltaje que está aquí, representado como una I, ¿sí? Representado como una I, que es la fuente, ahí hay un voltaje, ¿sí? Y otro voltaje, que es el que encuentro acá, que gracias a Ohm, cuando acá pasa una I y acá pasa una R, acá hay otro voltaje, que se calcula multiplicando I por R. En una fuente ideal, que son todas las fuentes que vamos a trabajar, estos dos voltajes, ¿cómo son? ¿Se fue? ¿Me abandonó? Bueno, gracias, Elías. Iguales. Iguales, profe, disculpa. Claro, entonces yo, ¿por qué me abandona? Me asustaste. Entonces, eso es a lo que me refiero. Existen dos tipos de voltajes. Los que te da la fuente, que lo vas a ver con una letra E grandaza, o como fuerza electromotriz, no te asustes, es la misma vaina, otro voltaje, pero es el que me da la fuente.
Y existe el otro tipo de voltaje que has aprendido, el que sí se calcula, ese voltaje sí se calcula como I por R. Esos dos son iguales, porque la fuente es ideal. Y si no te dice que es ideal, tú asumes que es ideal y los iguales. Por eso es que acá los estoy igualando, mira. El voltaje de él y de él en serie se suma y se iguala con el valor de la fuente. En paralelo, el voltaje de él y de la fuente son iguales. Ya, profe, gracias. Listo. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Siento que en pizarra interactúo más con ustedes, no sé por qué. Creo que ya no voy a ser diapositivo, voy a ser full pizarra, no creo. Ah, pero sí envío diapositiva después para que lo tenga así bien bonito. Creo que voy a comenzar a dictar en pizarra. Creo que estos últimos temas voy a comenzar a dictar más en pizarra, creo. Y ya después te envío la teoría en PDF. Mejor, ¿no? Mejor, creo. Porque justo estos últimos temas son un poco más fregados. Miji, Kiara, ¿estoy explicando muy rápido? Está bien, profe. No, pero si alguien siente que... Ah, ya, como te dijiste, muy Aguchi. rápido, más lento. No sé si te refieres a que en pizarra explico más lento que en diapositiva y se entiende mucho mejor, o quieres que explique más lento ahorita, no sé. Eso sí les voy a pedir encarecidamente, si alguien siente que estoy explicando muy rápido, encarecidamente díganlo, porque les soy bien honesto, yo no me doy cuenta. Eso es un gran defecto que tengo y creo que siempre lo voy a tener. Por eso quiero que ustedes me digan a mí, profe, ¿puede repetir? Profe, creo que se me lo dicen, ¿no? Pero si siente que estoy explicando muy rápido, por favor díganme, profe, de nuevo y más lento, por favor. Porque les soy bien honesto, no me doy cuenta. Eso es un grave defecto que tengo. ¿Ya? Discúlpenme. Voy a tratar de ir a terapia para mejorar eso. Sí. Pero bueno. Entonces, hasta aquí todo claro. Bien. Ahora, déjeme decirles otra cosa. ¿Qué maestro? ¿Qué más me va a decir? A ver, pues, ¿qué más me va a decir? Bueno, déjame decirte que así tengas el arreglo en serie o el arreglo en paralelo, tú puedes reducir todas las resistencias a un solo valor. ¿En serio se puede hacer eso? Sí. Se le llama resistencia equivalente. Y obviamente su nombre también lo calatea, ¿no? La resistencia equivalente es la suma de todas las resistencias en una asociación. Y yo tengo dos tipos, ¿no? Serie y paralelo. Si están en serie, ¿cómo se calcula el R equivalente, maestro? Prepárate, Prepárate, límpiate las lagañas, que la resistencia equivalente en serie se calcula sumando resistencias. Uy, no, qué difícil. ¿En serio eso no se suma nomás? Sí, eso no se suma. Al menos no fue nada. Profe, yo pensé que iba a ponerme una, como el paralelogramo, una vainaza así, ¿no? Solo se suma. Y en paralelo, también se suma, pero de manera invertida, como bien lo está diciendo el IES. O sea, todo lo invierte, todo. 1 sobre R equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Allá, o sea, ya entendí. Sentí, profe, foto mental. Tómenle foto, screenshot, copien. Aunque ahora acá sí puedes hacer lo que en academia te morías por hacer, que es tomar foto. Por eso es que me resulta extraño que alguien me diga, profe, ¿puedo copiar? No, seas maleado. Pues todos sabemos que en academia tú no querías copiar y tomar foto. Ahora sí quieres copiar. Ahora sí, profe, es que nació mi yo académico. Y ahora sí, fuera de acá. Toma el foto. Sea ocioso.
Para ahorrar tiempo, pues. Claro, ya después en tu casita lo copias acá, todo piola, está así. Aunque Juan Diego dice que siempre copiaba. Está bien. Bien. A ver, ahora sí. Profe, ¿cómo dijo? ¿Se reparte y el otro cómo era? Se repite. Se repite, ¿no? No, Ya, son gracias. iguales. O sea, esto vale 5, 5. Se repite. Y acá se reparte porque tienes que sumar los pedazos para hallar el total. En serie, la fuente se reparte en pedazos, por eso es que se suma. Y en paralelo, la fuente se repite. O sea, si la fuente es de 50 voltios, cada voltaje en cada resistencia del paralelo también vale 50 voltios. ¡Ay! Bien. ¿Continuamos? ¿Sí? ¿Continuamos? Ay, no. Bien, muchachos. Voy a borrar, ¿ya? Bien. Muchachos, vamos a terminar con las famosas leyes de Kirchhoff. ¿No? Vamos a terminar con las famosas leyes de Kirchhoff. Estas leyes de Kirchhoff son dos. Aunque la primera no es tan importante que digamos, pero igual vamos a mencionarlo rapidito nomás. También llamada ley de nodos. ¿No? En esta ley yo voy a tener, bueno, que en español sería nudos, ¿no? Y aquí yo voy a tener lo siguiente. En este puntito, que evidentemente es un nudo, evidentemente, porque es la comunicación de tres líneas, yo voy a tener corrientes entrantes y salientes. Profe, ¿no puedo tener corrientes todas entrantes o todas salientes? No, por eso es una ley. En un nudo vas a tener siempre, en un puntito, siempre vas a tener corrientes entrantes y salientes. No puedes tener todas entrantes, no puedes tener todas salientes. No. ¿Por qué? Por ley. ¿De quién? De Kirchhoff. Ya, maestro. Entonces, aquí tengo un y 1, un y 2 y un y 3. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que estás aprendiendo ahorita? De que la ley de Kirchhoff me dice que en un nudito siempre vamos a tener corrientes entrantes al nudito y salientes al nudito. ¿Todas las corrientes pueden entrar? ¿Todas las corrientes pueden salir? No. ¿Ya? Eso dice la primera ley de Kirchhoff. ¿Y qué se cumple? Se cumple que la suma de intensidades entrantes tiene que ser igual a la suma de intensidades salientes.
Como por ejemplo, ¿quiénes están entrando? I1 y 2. ¿Y quiénes están saliendo? Bueno, el único que sale del nudo es X. O sea, no fue tan complicado entender la primera ley de Kirchhoff. Lo menciono por si hay algunas de verdadero o falso. Por ejemplo, ¿no? Indicar verdadero o falso. Según la primera ley de Kirchhoff, en un nudo, todas las corrientes pueden ser entrantes. Falso. Todas las corrientes pueden ser salientes. Falso. En un nudo debe de haber siempre corrientes entrantes y corrientes salientes. Verdadero. Profe, Hable. ¿eso también incluye para circuitos? ¿O son para circuitos? Claro. Porque acá va a haber un circuito grande. Pero como te digo, no lo vamos a utilizar en los ejercicios. Solamente para fines teóricos, como en la pregunta que acabo de hacer. Esta primera ley de Kirchhoff funciona para circuitos grandes, para circuitos largos. La aplicación funciona para eso. Pero para tu examen de admisión no va a ser necesario pues, la aplicación. Ya. Vamos con la segunda ley de Kirchhoff. Y aquí sí vamos a aplicar la ley de las mallas. Sí lo vamos a aplicar, pero chiquito nada más. Poquis, poquis, poquis. Sí, lo vamos a aplicar poquis. Observa. Quiero que aprendas bien esto. Por acá tengo un circuito. Y la ley de Myers se va a aplicar cuando yo tenga dos fuentes. ¿Puedo tener tres? Sí, pero vamos a hacer solo con dos. Digamos que aquí tengo una fuente. Y aquí tengo otra fuente, digamos. Acá hay una fuente E1, acá hay una fuente E2. Y acá hay una resistencia R1 y acá hay una resistencia R2. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Los problemas siempre van a estar con dos fuentes. Siempre. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de aprender? Muy sencillo. Se supone que tú has aprendido primero que en la fuente hay dos signos, el palo grande positivo y el palo chico negativo. El palo grande positivo y el palo chico negativo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Primero es identificar el sentido de la corriente. El sentido de la corriente, sí, hay que identificarlo. ¿Por qué, profe? La corriente va de más a menos. Claro que sí, pero acá tengo un pequeño problema. Como tengo dos fuentes, si yo tomo a esta fuente como la que impulsa corriente, el sentido sería de más a menos. Y sería un sentido hacia la derecha conocido como horario. Pero si yo tomo a la fuente número 2, que también va de más a menos, la fuente sería antihorario. Entonces tengo dos direcciones, o a la derecha, que sería horario, o a la izquierda, que sería antihorario. ¿Cuál de las dos elijo? O elijo cualquiera, no interesa. Bueno, déjame decirte que sí interesa porque acá va a haber un problemita con el signo. ¿Con el signo de quién? Con el signo de alguno de ellos, de las fuentes, ¿sí? Entonces, ¿cuál sentido elijo? Muy fácil, muy fácil. Eliges el sentido de la fuente más grande. Entonces, yo tengo que fijarme qué fuente es más grande, ¿sí? Y ese es el que va a botar la corriente, ¿sí? Él es el que manda, su sentido de él manda, ¿sí? Entonces, yo voy a poner por aquí que la fuente 1 es mayor a la fuente 2. ¿Sí? Obviamente tú te das cuenta porque acá te van a dar 20 voltios, acá te van a dar 100 voltios. Ah, el 100 es más grande, así que él bota la corriente. Su sentido de él es el que manda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Cada vez que tú tengas dos fuentes, tú tienes que fijarte en la fuente más grande. Y esa fuente más grande es el que va a mandar en su sentido. Como yo estoy poniendo que la fuente 1 es mayor a la fuente 2, entonces la fuente 1, su sentido manda. Y la corriente estaría en este fondo. Bien. Segundo,
¿Qué más debo saber? Que acá se va a asumir todo en serie. Se asume que las resistencias están en serie. Muy bien. Resistencias en serie. Ok. Muy bien, muy bien. Entonces ya van dos cosas que estoy aprendiendo. Uno, si hay dos fuentes, cosa que la va a ver, siempre la fuente más grande, su sentido manda. Dos, las resistencias se asume que están en series. Y tres, debo de tener en cuenta esto de acá. Ahí. Debo de tener en cuenta esto, mis hermanos. Si la corriente, te dije que había problemas en los signos de las fuentes, ¿verdad? Ahora vas a entender por qué. ¿Ya? Ahora vas a entender por qué. Si la corriente va de más a menos, en la fuente, en la fuente. Si la corriente va de menos a más, la fuente es considerada positiva. Si la corriente va de menos a más, en la fuente, de menos a más, la fuente es considerada positiva. Pero si la corriente va de más a menos, entonces la fuente es considerada negativa. Si la corriente va de menos a más, la fuente es considerada positiva. Si la corriente va de más a menos, la fuente es considerada negativa. ¿Estamos de acuerdo aquí? ¿Sí? Con esto en mente, díganme, ¿cómo es la fuente 1? ¿Positiva o negativa? Positiva. Muy bien, porque la corriente estaría yendo de menos a más. ¿Sí o no? La corriente estaría yendo hacia arriba. Y hacia arriba sería de menos a más. Entonces la fuente 1 sería positiva. La fuente 2, ¿positiva o negativa? Negativa. Negativo. Porque ahora la Negativa. corriente está yendo hacia abajo, ¿no? ¿Te das cuenta? La corriente está yendo hacia abajo. Y hacia abajo sería de más a menos. Y de más a menos es negativo. Ahora que ya tienes los signos de cada fuente, ya puedes aplicar la ley de Ohm. ¿Cuál es la ley de Ohm? Que la sumatoria de todas las fuentes es igual a I por el R de equivalente. Esa es la segunda ley de Kirchhoff. La sumatoria de todas las fuentes es igual a I por R equivalente. Profe, ¿cómo calculo R equivalente? ¿Qué dice acá? Serie. ¿Qué vas a hacer con R1 y R2? Lo vas a sumar. Con eso ya puedes calcular el. Y acá nos vamos a quedar, muchachos. Aquí es donde vamos a detenernos, ¿sí? Y acá nos quedamos porque el día de mañana vamos a continuar con esto. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí? Yo voy a arreglar el problema con mi internet para terminar mi diapositiva de mi laptop. Y la teoría ya se la mando, ¿ya? Pero creo que voy a comenzar a hacer esto, al menos en estos 3 últimos temas, con magnetismo, óptica y moderna, ¿ya? De poder hacer la teoría y explicándoles aquí, porque creo que se entiende mucho más. Vale, Ya después la teoría en PDF se la mando y ya la resaltan, la leen, ¿ya? Gracias, profe. Listo, muchachos. Igual yo voy a estar tomando fotos a las teorías para que, para mandárselo. Pero si yo tomo foto a mi teoría, entonces mejor no. Pero bueno, ya. Ya, muchachos, nos vemos hasta acá. Mi celular está a punto de apagarse. En cualquier momento se apaga y yo me quedo así algo estático. Así que cuídense bastante. Nos vemos mañana. Repásenlo. Y yo mañana terminamos los ejercicios, terminamos todo. Les envío la foto, les envío la teoría y ya van a tener todo el material para estudiar. ¿Sí? Nos vemos. Cuídense bastante. Un abrazo de acá a la distancia.